quiero empezar a preguntarte por el tema de las agresiones que hemos visto en estos últimos días, ayer particularmente. Eh, Porque entre las exigencias para unas elecciones libres está no solamente que haya una candidatura habilitada y la fecha clara de que lo llaman elecciones, sino también que no haya violencia ni persecución. Y tú tienes un agente de tus comandos regionales detenidos y además desaparecidos sin información clara de dónde están. Y lo que pasó ayer marca un poco cierta tónica. ¿Cómo están evaluando ustedes esto en el marco de un acuerdo de Barbados y en el marco de un ganaremos como sea, y por una por la mala, y en el marco de la furia bolivariana? Sí. Bueno, obviamente todo está vinculado, pero yo voy más allá. El acuerdo de Barbados habla, en primer punto, de que las partes eligen a su candidato con el mecanismo que ellos escojan. Habla de unas elecciones en un entorno de paz y participación, con libre acceso a los medios de comunicación, sin censura, con equidad y apertura para sin ningún riesgo a buscar el financiamiento. Habla de que debe haber libre movilidad para los candidatos y desde luego habla de la habilitación. Todo eso está en el acuerdo de Barbados. Entonces, tú no puedes decir que tú cumples una parte sí y una parte no. Si violas, lo estás violando. Y en un acuerdo hay compromisos entre todas las partes. Y la única parte que no está cumpliendo claramente es Maduro y su régimen. La represión ha sido una constante de estos años, de 25 años, pero evidentemente que en estos tiempos donde el régimen, en mi criterio, está en una posición relativa, la más baja de su historia con relación a las fuerzas que hay en los sectores democráticos, en términos de las fuerzas relativas, es el recurso que les queda. O sea, lo que les queda es la represión y la violencia. ¿Dónde estamos con relación a eso hoy en día? Bueno, efectivamente la represión ha sido la constante de este régimen y mucho más en los momentos donde se sienten con mayor debilidad. Y hoy en día, ¿qué le queda a este sistema? O sea, perdieron la gente, perdieron la calle, perdieron la confianza. El mundo entero sabe que son un sistema criminal, pero que además esto es insostenible como modelo. Sus propios cuadros a lo interno los empiezan a dejar. Entonces, ¿qué le queda al régimen? Bueno, ofender, gritar, por las malas es que vamos a hacer esto, terror a su propia gente para tratar de parar esa chorrera de personas que se les va, y bueno, represión. ¿Dónde estamos hoy? Hay 4 personas de nuestros equipos que fueron secuestrados. Víctor Venegas el día 15 de enero, el día del maestro en Barinas, y nuestros 3 coordinadores de los comandos de campaña, Juan Freites de Vargas, Luis Camacaro de Yaracuy y Guillermo López de Trujillo, el día 23 de enero. Al día de hoy no sabemos dónde están. O sea, no sabemos dónde están. Esto es una desaparición forzosa. Y obviamente viola el acuerdo de Barbados, pero va mucho más allá. Viola todos los acuerdos en materia de derechos humanos que hay en Venezuela y en el mundo. Entonces, el régimen ha optado por una escalada represiva y yo creo que esto es otro error que ellos están cometiendo. El fin de semana, la integrante de Acción Democrática de Bernabé Gutiérrez, Angelita Mayo, denunciaba que fue agredida, ¿no? Mostró una foto con ella con unas heridas y tal. Y la respuesta a eso de Jorge Rodríguez fue: no nos disculpamos porque no somos responsables de eso, pero condenamos la violencia. El PSUV pudiera decir que lo que ocurrió, por ejemplo, en Charallave, bueno, no fue mandado por nosotros. ¿Ustedes han logrado identificar quiénes pueden estar detrás de esas acciones? Bueno, es un tema obviamente muy delicado. Yo no puedo acusar sin tener las evidencias, pero en los pueblos todo el mundo se conoce. Y allá habían personas que trabajan en la alcaldía. Y muchos de los que agredieron eran personas que están vinculados a la alcaldía, a Cristóbal Rojas. Entonces, la gente sabe muy bien quién está detrás. Entonces, la violencia la incitan ellos y la cometen exclusivamente ellos. O sea, ellos tienen las armas, ellos tienen la plata y ellos tienen los medios de comunicación para posicionar sus narrativas y sus mentiras, ¿no? Hablemos de la inhabilitación. Desde el oficialismo se insiste mucho en que eso ya es cosa juzgada, así le dicen, ¿no?
y desde lado de la plataforma y tú misma has dicho, bueno, esto es una lucha que sigue, esto no se ha terminado. Estados Unidos ha puesto un plazo de abril para que se evalúe el tema, eso pena de retirar licencias. ¿Qué significa para ti esa fecha de abril y esa suerte de, no sé si de ultimátum, pero por lo menos ese plazo que ha dado Estados Unidos? Mira, aquí hay varias cosas. En primer lugar, es un error ver lo que está pasando en Venezuela estrictamente en un plano electoral. Esto es quédate en la superficie. Para los venezolanos lo que se está dando es un movimiento muchísimo más profundo. Y al final lo que se resiste a asumir el régimen es que la derrota política ya se la dimos. La derrota política ya se la dimos. La derrota espiritual ya se la dimos. Y esto es irreversible. Nunca el país estaba como estaba ahora. Y ellos lo saben. Mañana hay elecciones. Conmigo. ¿Y cómo les ganamos? ¿80-20? ¿90-10? Y no te estoy hablando con un sistema electoral impecable. Y ellos lo saben. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos se resisten a aceptar la posibilidad de una derrota y una transición. Esa es la realidad. Aunque cada vez hay más personas y sectores dentro del chavismo que dicen, o del régimen pues, en su conjunto, que dicen esto es inevitable. Y empiezan incluso a considerar que a ellos les podría convenir una solución negociada para unas elecciones con garantías para todas las partes. Y así poder avanzar por una transición compleja, sin duda. Cada vez son más quienes dicen esto es inevitable porque la derrota política ya ocurrió. Puede ser inevitable y aún así ser sin María Corina. El punto es, y ese es el punto, porque ellos no quieren que yo sea la candidata. Hoy, a los que se niegan a aceptar la posibilidad de una derrota y una transición, porque saben que contra mí pierden. Y van a ir contra cualquiera que crea que pierdan. Es decir, la idea de sacarme a mí para el régimen es poner a uno a quien derroten. Por lo tanto, es garantizar, con la vía de la sustitución, es garantizar la derrota. Eso es lo que está en la mente de ellos. Entonces, al final, y yo creo que esto es muy importante, en todos estos escenarios, a mí me impresiona mucho cómo hay analistas, opinadores, encuestólogos, expertos en todas las materias que hacen escenarios y meten miles de variables. Lo que piensa el factor A, B, Z, los Estados Unidos, Colombia, Rusia, todas las facciones del PSUV, etc. Menos la gente. O sea, la gente no existe. En esos análisis la gente no importa. Y aquí lo que más importa es la gente. Y el candidato de la gente no lo va a elegir Maduro. Lo eligió la gente, ya se expresó por la vía de la soberanía popular el 22 de octubre, en un acto maravilloso que marcó un hito en la historia cívica y política de Venezuela, donde casi 3 millones de venezolanos fuimos y dijimos qué cambio y con quién queremos ese cambio. Entonces, de un plumazo, eso se va a ignorar. O sea, la gente no importa. No, la gente sí importa. Pero aquí lo que hay que entender es que no soy yo. Esto no se trata de mí, no se trata de una persona. Se trata de las 3 millones que participaron en la primaria y de los 30 millones de venezolanos que tienen derecho a escoger a quien ellos quieran. No a quien imponga Maduro o cúpulas de otros sectores de acuerdo con Maduro. Porque eso es una simulación de elección. Óyeme, eso sería una simulación de elección, no una elección limpia y libre. Estados Unidos, Juan González decía, y ayer salió en la embajada con el ejército, te reconocían claramente María Corina Machado es la candidata elegida para participar y tal, pero también decían, a Estados Unidos le interesa el proceso y no el candidato. ¿Tu reacción a esa frase? Absolutamente, el proceso fue las primarias. Lo que se apoyó fue ese proceso. No era apoyaban a una persona antes de las primarias, apoyaron un proceso. El proceso fue un éxito. Claro, pero ahora el resultado 2024 pueden decir, nos interesan unas elecciones medianamente competitivas o por lo menos decentes, respetables, aunque no esté María Corina en el... Bueno, pues entonces estarían violando ellos mismos el Acuerdo de Barbados, porque el Acuerdo de Barbados empieza diciendo, uno,
que las partes eligen a su candidato. Esta parte, los venezolanos elegimos. Entonces yo creo que hay una parte que efectivamente tiene que revisarse. Yo creo que todos los actores han cumplido, insisto, su parte en el Acuerdo de Barbados, salvo el régimen. Entonces, ¿el Acuerdo de Barbados se cumple o no se cumple? Tú no puedes decir, esta parte me gusta y esta parte no me gusta. No, aquí hay una integralidad y habla de elecciones limpias y libres. Y las elecciones no son limpias y libres si los venezolanos no pueden votar por quien ya eligieron. Yo voy con eso. Ahora te quiero preguntar por el Acuerdo de Barbados. ¿Para ti cómo está? ¿Vivo, muerto, en terapia intensiva, zombie, dormido? ¿En qué estatus pones tú el Acuerdo de Barbados? Mira, yo creo que el Acuerdo de Barbados tiene una opción todavía, pero depende del régimen, porque al final quien acabó con las licencias, quien está pidiendo sanciones fue la Sala Político-Administrativa. ¿Y en manos de quién está volver a activar todas las licencias e impedir las sanciones? Es Nicolás Maduro. Cumpla su palabra. Si él cumple su palabra, se quitan las sanciones. Eso no fue lo que ellos acordaron. Yo no estaba en esa mesa. Pero eso es lo que han dicho públicamente. Una parte cumple y la otra no cumple. Entonces así no se avanza. Y yo te digo una cosa nuevamente, Víctor, no subestimemos a la gente. Obviamente los venezolanos son muy escépticos con el Acuerdo de Barbados, pero porque es que han habido 15 diálogos previos. Y en todo el régimen se compromete una cosa que después no cumple. ¿Y que consigue? Plata, legitimidad, tiempo. Entonces ya va, lo que está en riesgo hoy en día es algo muy, muy, muy importante. Para mucha gente, esta elección es su última oportunidad en su vida de conocer a sus nietos, de poder salvar su negocio, de mantener a su familia unida. O sea, es mucho lo que aquí está en riesgo, mucho lo que podríamos lograr. O sea, imagínate los dos desenlaces. Y por eso yo le hablo tanto a la región. Por eso le hablo tanto a la región. A los países vecinos, Colombia, Brasil, a sus gobiernos, a toda América Latina, decirles, el centro donde convergen los principales problemas de América Latina, de seguridad hemisférica, de desestabilización, de redes del crimen organizado y de migración, todo está hoy en Venezuela. Y si Maduro arrebata esto por las malas, como él dice, todos estos conflictos, todos estos problemas se van a exponenciar. Pudiéramos tener una ola migratoria como no hemos visto. Eso es una tragedia, un país que se desangra. Pero está el otro escenario. Un escenario donde pudiéramos avanzar por una ruta de transición muy complicada. Nadie ha dicho que esto es fácil, porque tenemos un país en ruinas institucionalmente, físicamente, la economía, los servicios, todo. Pero nos permitiría comenzar a ir a la raíz de estos problemas, a rescatar la soberanía de Venezuela, a restituir las relaciones con las democracias de Occidente, a poner orden en nuestras finanzas, a reestructurar la deuda, a abrir los mercados. Y lo más importante, hacer que los que se han ido regresen. Es la única manera que se pueda parar la migración. Has dicho que sin María Corina Machado no hay elecciones libres. Si no hay elecciones libres, igual la oposición debe ir a elecciones aunque no sean tan libres. ¿Tú sabes quién dijo eso? Los venezolanos, los millones de venezolanos que votaron el 22 de octubre. No soy yo. Yo lo que tengo es un mandato. Y la gente votó por mí para que yo defienda ese mandato. Claro, pero uno también puede leer que la gente votó, porque efectivamente como candidata, pero también votó por una ruta, ¿no? Por una ruta electoral. Esos son 3 millones de personas, que casi 3 millones de personas, que salieron y dijeron, yo creo que esto se tiene que resolver por votos, ¿no? Claro, pero una ruta electoral que derive en que se respete la posición de la mayoría. Y como la inmensa mayoría rechaza el régimen, eso implicaría una elección en la que se derrote a Maduro. Hoy, y vuelvo a lo que estábamos hablando antes, esa posibilidad para ellos no existe. Y ellos quieren sacarme a mí porque saben que conmigo pierden y poner a alguien a quien ellos derroten. Eso no es lo que votaron los venezolanos. ¿Tú crees que Maduro, la única manera que pierda es si María Corina es la candidata? Yo creo que Maduro va a perder porque yo voy a ser la candidata. Okay. Quiero saber cómo está tu relación con Estados Unidos. ¿Hay una interlocución directa con Estados Unidos? Yo tengo interlocución directa con muchos gobiernos de este hemisferio, incluyendo Estados Unidos, sí. Más allá de los contactos con la plataforma unitaria, me refiero.
Ah, pero por supuesto, son contactos directos con muchísimos gobiernos del hemisferio. Ok, y hay contactos, digamos, porque allá también hay año electoral. ¿Hay contactos con el sector de Donald Trump, con la candidatura de Donald Trump? Yo tengo contacto con todos los sectores de los Estados Unidos, a través del Congreso, a través del gobierno. Y estás, bueno, ¿cómo lees, si crees o no, que el límite ese que dio puesto Estados Unidos de abril traerá una consecuencia, digamos, porque ya habían puesto el antecedente, digamos, el límite que habían puesto en noviembre, y el último día salió la cosa esta del mecanismo, vayan a la sala política administrativa, etcétera, ¿no? Pero bueno, fue el último día y salió esa decisión y se cumplió ese plazo. ¿Crees que en abril pueda pasar algo así? Tú también, como todos nosotros sabemos, que 2 meses en Venezuela es muy largo plazo. Niños de perro. Muy largo plazo. Y están pasando muchas cosas dentro y fuera. Fíjate, mi mayor preocupación no, obsesión es construir más y más fuerza ciudadana. O sea, esa es nuestra respuesta. O sea, convertir todo este rechazo, todas estas ganas de que esto cambie en energía y fuerza efectiva. Y eso es organización, punto. Organización, 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 organización. Y a todo el que me dice, yo quiero que esto cambie, ¿ya te organizaste? ¿Ya montaste tu comandito? Y en serio lo del comandito. Todo el mundo montar su comandito. Y de aquí a allá, o en el momento de la chiquitica, va a ser un tema de cómo está ese equilibrio de fuerzas, Víctor, de cómo está ese equilibrio de fuerzas. Y la realidad es que cada día que pasa, nosotros estamos ganando más y más y más fuerza. Y cada día que pasa, el régimen está perdiendo fuerza. Actos como el de ayer, con esa violencia descarada, le socava su propia base, se les revierte, no solamente, digo, porque es repudiado internacionalmente, etcétera, es que la gente no quiere eso, y eso lo ven como una señal de debilidad, no de fortaleza. ¿Qué papel juega Europa en estas discusiones? Uno ve como muy activo Estados Unidos en el punto de todas las partes. Estados Unidos está en el discurso, digamos, se habla de Estados Unidos habla también, el gobierno reacciona, etcétera. El tema de las sanciones y tal, pero ¿qué papel está jugando Europa? ¿Qué nos puedes decir del rol europeo? Bueno, mira nada más lo que pasó hoy en el Parlamento Europeo, o sea, una cosa enorme, es decir, apabullante, solamente 21 votos en contra de casi 500 votos, ¿no? Y muy interesante, porque es todo el espectro, socialistas, liberales, verdes, conservadores. Los únicos que no votaron a favor de esta resolución fueron los comunistas y la extrema derecha. Los únicos que no votaron a favor. De resto, todo este espectro diciendo por la calle del medio, tienen que haber elecciones libres en Venezuela, elecciones limpias y libres, exige que participe la candidata que fue electa en primarias, María Corina Machado. Y no puede haber represión, y no puede reconocerse un proceso que no cumpla con estos estándares internacionales. Yo creo que es un mensaje muy poderoso que además nos llega a los venezolanos, pero que también le tiene que llegar al régimen, en el sentido de que esta idea de que se estaban lavando la cara y de que podían salirse con las suyas, esto ya no es así. Y Europa tiene un rol muy importante, obviamente tiene la posibilidad de una misión electoral de la Unión Europea, reconocida en el mundo entero, pero además hay muchos intereses futuros en materia energética en nuestro país. Y a estas alturas de todo se han dado cuenta que no hay posibilidad de tener a una Venezuela produciendo petróleo y gas en manos de unos criminales que tienen el país en el último lugar en materia de Estado de Derecho en el planeta, ¿no? De 140 países evaluados por el World Justice Project, Venezuela está en el último lugar. ¿Quién va a venir a invertir en un sitio donde, si le da la gana, a quien está en el poder te quita tu propiedad o te cambia las reglas de juego o te quitan las regulaciones? Eso no va a ocurrir. Pero nosotros podemos ser, Venezuela puede ser el hub energético de las Américas, va a ser el hub energético de las Américas con nosotros. Cuando uno ve el papel de Estados Unidos, uno ve, bueno, Estados Unidos habla muy frontal del asunto, como Europa también lo ha hecho ahora, pero
plantea el tema de las sanciones o de las licencias, mejor dicho, y digamos, va más allá de lo diplomático, digámoslo así, ¿no? ¿Qué más puede hacer Europa más allá de lo diplomático que creas que pueda pesar más en Miraflores, en el régimen, etcétera? Bueno, para empujarlos también a tomar decisiones, ¿no? Bueno, yo creo que hay muchos países en Europa que tienen además una trayectoria de defensa a la democracia y a los derechos humanos más allá de las preferencias ideológicas. Y yo creo que estos son países que han estado activos en los últimos tiempos y cuyos presidentes pueden tomar, y siento yo, o jefes de Estado deben tomar posiciones mucho más activas porque hay una oportunidad real, ¿sabes? De alguna manera se había logrado venderle al mundo de que aquí no había nada que hacer. Que se olvidaran de Venezuela hasta el 2030, ¿no? Es lo que yo llamo la Agenda 2030 para Venezuela, que tiene grandes promotores, por cierto, dentro del país y lobistas, no te quiero ni decir. Pero todo lo que pasó el año pasado, primero la primaria, después el referendo, o sea, lo que fue ese movimiento, hizo que el mundo dijera, ya va, no, es que la cosa no es como me la habían contado. La cosa no es como me la habían contado, precisamente lo contrario. La inmensa mayoría del país está dispuesta a restearse, a organizarse, a movilizarse para que esto cambie ya. Ningún 2030. Entonces, eso hace que haya un nuevo interés. Y por eso tú ves cosas como lo que ocurrió hoy en el Parlamento, hacía 2 años y medio que no se tocaba el tema de Venezuela en una resolución. Y con este nivel de apoyo. Entonces, ¿qué pueden hacer? Yo les diría, los jefes de Estado, además, muchos de ellos tienen relaciones directas con jefes de Estado en América Latina, que también tienen mecanismos de interlocución con el régimen de Nicolás Maduro. Y hay muchas formas de hacerle llegar el mensaje de forma nítida al régimen de que no van a salirse con la suya, de lavarse la cara con una elección que no es limpia ni libre. Yo creo que el paso de hoy es muy importante y yo espero que eso se reproduzca. Bueno, yo tuve una reunión en el Senado italiano y esperamos que esto va a darse también en otros parlamentos en Europa y he hablado con cancillerías. Ahora, no quiero dejar de tocar el tema de Europa sin tocar el tema de América Latina, en el sentido de que... bueno, entonces sí. No, que te iba a preguntar justamente porque se hablaba que de América Latina hay una ficha fundamental o una figura fundamental que es el presidente de Colombia. Por su propia historia política con la inhabilitación y todo lo demás. Y ha habido como una expectativa de si María Corina Machado en algún momento va a poder hablar con Gustavo Petro directamente, o indirectamente, pero que en todo caso que haya un puente de comunicación con Petro por su aparente influencia sobre el gobierno venezolano. ¿Ese puente existe al día de hoy? Fíjate, yo creo que la relevancia de Colombia es... o del presidente de Colombia es primero por lo que representa Colombia y lo que representa Venezuela para Colombia, y segundo efectivamente por lo que tú dices que es la trayectoria de Petro, el actual presidente de Colombia, por las dos cosas, porque es que no hay país en el mundo que se vea impactado de manera más directa por el conflicto venezolano que Colombia, y los dos escenarios son diametralmente opuestos. Un escenario donde Maduro se perpetúa por las malas a la fuerza sería devastador para Colombia. Y no me refiero solamente a una ola migratoria, sino todo el efecto desestabilizador de esa zona gris en que se ha convertido la frontera. Y el hecho de que Maduro le ha dado un santuario para la operación del ELN en nuestro país. Venezuela se ha convertido en el cuarto productor, además de cocaína, en el mundo. Entonces, aquí hay un tema grueso para Colombia. Mientras que un cambio de gobierno en Venezuela, de sistema en Venezuela, una transición hasta energéticamente, es estratégico en el caso de Colombia, que necesita gas y que tiene problemas de esta materia, déficit en esta materia. Y después está efectivamente lo que ha sido la posición del presidente Petro durante años. Por cierto, cuando se anunció el 30 de junio, reaccionó. Pero tú estabas, sí, claro. Ese día fue uno de los primeros que reaccionó. Entonces, yo creo que este es un momento en el cual, insisto, se están moviendo muchas cosas. Hay muchos intereses desplegados y al final yo no tengo duda que vamos a terminar alineando todos los intereses de actores convencionales y no convencionales dentro y fuera de Venezuela
con una transición ordenada. ¿Me explico? Tú tienes que lograr que ellos vean que no es solamente un tema de justicia o derechos humanos o del bienestar de los venezolanos, es por su propio interés que esto ocurra. Y al final, un acuerdo de esta naturaleza exige compromisos y garantías entre las partes. Y hay que lograr que el país lo respalde y lo acompañe. Y para que eso ocurra, tú necesitas liderazgos que tengan credibilidad, respeto y confianza sobre todo por parte de la gente. Y yo tengo claro, yo estoy convencida que los presidentes que han estado en circunstancias similares a lo largo de su vida, esto lo entienden claramente. ¿Pero existe el puente de comunicación con Gustavo Petro? Hay mecanismos de comunicación con muchos gobiernos, con casi todos los gobiernos de América Latina. Vamos a traer la conversación un poco a cosas más de asfalto, digámoslo así, ¿no? Y es sobre la construcción de esa fuerza ciudadana que nos comentas. Lo primero que me gustaría preguntarte es por Magali Mera, porque ha sido noticia que hay una operación para impulsarla como ella va a ser la candidata sustituta. ¿Eso es verdad o no es verdad? Me toca preguntarte, ¿no? Fíjate, todo el mundo sabe que quien estamos comprometidos en esta causa, no en esta casa, en los cientos de casas, en los miles de comanditos que se han construido, compartimos lo que significa hasta el final. Y hasta el final es cumplir el mandato del 22 de octubre. Y eso significa que la gente eligió su candidato y que no lo impone nadie a dedo. Maduro no escoge el candidato de la oposición, la gente ya lo escogió. ¿Pudiera ser Magali o cualquier otro nombre una candidatura guardapuesto para alargar el tiempo de discusión sobre tu participación en la elección hasta el lapso de sustitución de candidatura? Cosa que la oposición ya ha hecho antes en otros momentos. Sí, lo han hecho antes. Yo creo que nosotros no tenemos que especular sobre estos temas que generan confusión. Víctor, yo no lo voy a hacer. Aquí hay un mandato y ha quedado claro lo que significan elecciones limpias y libres en el acuerdo de Barbados para la comunidad internacional, pero lo más importante para la gente. Y el punto 1 es que la gente pueda elegir a quien le dieron ese mandato en la elección primaria. ¿Cómo es la unidad de la oposición? ¿Cómo está? Hasta ahora hemos visto a los ex candidatos de la primaria que participaron allí, acompañándote, por lo menos la mayoría de ellos, ¿no? Y han mantenido la cosa de nuestra candidata es la electa por la gente. Pero también, al final de cuentas, hay partidos que pudieran impacientarse porque la candidatura no pueda ser habilitada, que digan, bueno, yo tengo X o cual tarjeta y necesito postular algo, etcétera. ¿Cómo sientes la unidad de la oposición en ese sentido? Oye, mira, yo te voy a decir que la inmensa mayoría, súper bien. Yo acabo de estar, como sabes, en Guárico, he estado en distintas partes del país, y lo que yo veo es los partidos en sus bases súper activos, pero además, genuinamente, tú sabes cuando la gente lo está haciendo de corazón. Y aquí hemos integrado en todos los equipos, en todas las centrales que conforman el comando, gente que viene de organizaciones de la sociedad civil, que tienen redes en todas partes, y gente de todos los partidos que participaron en las primarias y también partidos que no participaron en las primarias. Y a todo lo largo del espectro, te advierto, para mí es muy gratificante y es un gran compromiso. Y yo siempre le he dicho, o sea, aquí no hay política cuota. Esto no es que tú sabes, vamos a repartir, no, los mejores. Y eso le hemos pedido, mándenos a su mejor gente, los que más saben del tema electoral, del tema comunicaciones, del tema de activismo, y están súper activos. Mencionas las bases, pero ¿y las cúpulas de los partidos? Bueno, yo converso con muchos de los jefes de los partidos, de verdad, pero además con mucha frecuencia. Y es más, se están manifestando públicamente. Y te digo una cosa, creo que de verdad lo están haciendo genuino, de corazón. Sienten, igual que tú, que yo, que si queremos una Venezuela que cambie, la oportunidad es este año.
y que esa oportunidad implica un trabajo de todo el mundo. Esto yo no lo puedo hacer sola, ni solo un partido, ni solo un comando, ¿no? Es todos. Haber dicho que el gobernador de Barinas es, cito, absolutamente afín a Maduro, hay gente que dice ser opositor y no lo es, ¿no es un poco duro como un integrante de un partido de la plataforma, que además fue electo con los votos de la Unidad Democrática y todo lo demás? Bueno, pero es que yo creo que el mandato de la unidad lo recibimos el 22 de octubre y el que va contra ese mandato va contra la unidad. Te quiero preguntar, para ir rapidito con esto, sobre la articulación de GANE de los comandos regionales. Hablabas de miles de comanditos. ¿Tienes el número de cuántos? No, vale, que lo voy a tener. Porque además, déjame entender esto. Fuente Ovejuna. Esto es espontáneo. Aquí todo el mundo arme su comandito. Donde esté, y te lo digo, estoy siendo literal, en el mercado, en el carrito, en el chat con los panas, en el patio o las criollas, en tu familia, monta tu comandito. Estos son los núcleos de articulación ciudadana. Y en su debido momento, la articulación entre todos los comanditos se dará. En un documento que pude ver sobre cómo era la constitución de los comandos de campaña estatal, municipal y parroquial, se planteaba esta estructura, ¿no? Una estructura circular, organización electoral, operaciones políticas, ganas, comunicación y una dirección de comando. Esa organización de comandos, ¿cómo va? ¿Ha avanzado a estas alturas del año o todavía no? Por supuesto que sí. Estas son las centrales y están funcionando. Por cierto, el documento no es público. Yo sé. Ah. Te lo pregunto. Pero no, esto es un concepto muy bien pensado, lo hemos usado, es eficiente, es muy ágil y permite la articulación y la participación de mucha gente. Hay algunos que van más rápido que otros y eso es normal, Víctor. Hay estados donde la articulación fue inmediata con los partidos, en otros ha costado un poco más, igual los municipios, pero está avanzando y los partidos están desplegados. Basta con ver dónde están los líderes políticos haciendo, porque el mundo te dice, bueno, pero ¿yo qué hago? Nadie tiene que preguntar, todo el mundo sabe que hay trabajo para todo el mundo. Te lo pregunto porque además a escala nacional, no, es también en plan de información dentro de los sectores de la oposición, dice, bueno, nadie sabe todavía si hay un comando de campaña nacional, no se ha integrado a los actores de la plataforma unitaria, no se ha establecido qué rol deben cumplir los partidos y distintos sectores dentro de esas estructuras. El 15 de noviembre de 2023 se le hizo una propuesta a la candidata desde los partidos de la plataforma unitaria de cómo articular la campaña y se dijo que iba a haber una respuesta y aún no se han recibido esa respuesta. ¿Qué pasa con la articulación del comando de campaña y la plataforma unitaria? Oye, la persona que te haya dicho eso no puede estar en los partidos de la plataforma, porque con la plataforma unitaria y con muchos otros partidos, esos equipos están funcionando activamente y con representación de todos los partidos que han propuesto nombres y están andando. Pero la información está fluyendo bien entre los actores. Obviamente a ese sector no. Lo digo porque en otra entrevista, o sea, esto ya es otra voz, digamos, que es Andrés Caleca. Andrés Caleca dio una entrevista ayer. Oye, pues por favor, tú puedes atender aquí, que Miguel, este es de Puerto Ayacucho, me ha llamado 3 veces, no sé si está pasando algo allá. Andrés Caleca dio una entrevista ayer diciendo, le preguntaba sobre Gana, ¿no? Y decía, bueno, y estoy citando cosas que dijo, no sé si los partidos se están organizando o si la candidata está organizando con ellos, creo que no se ha concretado, y esto es una cita, echo de menos un comando nacional de campaña con grandes figuras del país que represente a toda la Venezuela unida. Todos los responsables de comandos regionales son solo del equipo de la candidata, de 20. Es importante que se vea que no es 20 solamente, que no es la candidata sola. Digamos, te pregunto porque esto ya es otra voz incluso, esto es una cosa de declaración pública de Andrés Caleca que ha sido abiertamente. Sí. Bueno, yo lo lamento mucho que se sienta así, nosotros hemos invitado a todos los actores, algunos han acudido y otros no, la inmensa mayoría han acudido y las puertas están abiertas para todos los que quieran ayudar. Y en Gana están participando gente maravillosa de todos los sectores del país, son referentes y gente honorable, y también a nivel de los estados, y está agarrando muchísima fuerza. Quiero terminar esta entrevista preguntándote qué es lo que más le hace falta justamente a la candidatura o a la candidata de María Corina Machado para que esto tenga el ritmo que debe tener de cara a unas elecciones que son algún punto de este año. Plata, es verdad. Necesitamos ayuda, ¿sabes? Y necesitamos que todo el mundo ponga un poquito. Esto hecho sí, con las uñas. Todo el mundo pone lo suyo, ¿no? Y sí se nos está acercando gente.
Y es muy emocionante. Cuando hay gente que dice, yo confío, esta es la mejor inversión, porque esta es una inversión por Venezuela, por mi futuro, por mis hijos. Y cuando tú ves que la gente pone su casa, pone su carrito, pone su espacio, pone la comida, es algo que el país se lo apropió. Es muy hermoso. Gracias.